A la generación actual le cuesta imaginar tiendas con estantes vacíos y tener que hacer largas filas para comprar salchichas o zapatos decentes. Y todo eso fue hace poco. Nuestros padres que vivieron en la URSS sabían bien qué era la escasez y cómo conseguir lo necesario. Sí, en la Unión Soviética producían mucho hierro fundido, construían grandes fábricas y lanzaban naves al espacio. Los comunistas nunca pudieron alimentar bien a la gente ni ofrecer suficientes productos de calidad. Aquí no solo se trataba de la ineptitud de los secretarios generales del Kremlin y de la nomenclatura comunista, sino también de la simple inviabilidad de la economía planificada soviética. Hoy no hablaremos de eso. La naturaleza, como se sabe, no tolera el vacío. Por eso, si el Estado soviético no podía proveer a la población de bienes de consumo masivo, siempre había personas emprendedoras que abastecían a todos los interesados con los codiciados productos escasos. Desde los primeros años de existencia de la Unión Soviética, floreció a gran escala el negocio clandestino, la especulación, la producción ilegal y el comercio ilícito, y aquí se movían millones, pero Forbes no escribía sobre los empresarios soviéticos. En el estado de los obreros y campesinos, existían otros artículos en el Código Penal para ellos. En este episodio les contaré cómo vivían, ganaban su fortuna y gastaban el dinero los empresarios clandestinos soviéticos. Sabrán cómo el gobierno soviético combatía negocios clandestinos, el destino de especuladores y dueños de talleres ilegales y la eficacia de esas medidas. También les hablaré de los millonarios soviéticos más famosos. Soy Semyon y doy inicio a la sección ¿Cómo vivían? Comenzamos. Especuladores y especulación. El enemigo económico más temido del Estado soviético siempre fue, sin duda, el especulador. Ya el 22 de julio de 1918, Vladimir Lenin firmó un decreto titulado Sobre la especulación, que de hecho prohibía cualquier comercio privado en el país. Es cierto que hubo relajaciones temporales, como durante el NEP, pero la política comunista no cambió. El emprendimiento seguía viéndose como algo ajeno a la sociedad soviética y era duramente perseguido. Si hablamos del significado económico de este término, la especulación es obtener ingresos gracias a la diferencia entre los precios de compra y venta de un producto. En resumen, compra barato, vende caro y guarda la ganancia. Todo comercio privado es especulación. En la unión con fábricas y tiendas estatales y economía planificada, el emprendimiento privado era visto como una reliquia dañina del capitalismo. El Estado pagaba salarios y pensiones fijas, proporcionaba vivienda, educación y salud, fijaba precios en tiendas y otorgaba beneficios. Todo era centralizado y controlado. Naturalmente, en este contexto, cualquier iniciativa privada era inapropiada. Por otro lado, la economía planificada soviética era tan inflexible e ineficiente que simplemente no podía satisfacer las necesidades de la población. Los constantes errores en la planificación, la falta de motivación de los trabajadores y directivos y la total ausencia de competencia llevaban a una escasez constante de productos y a su terrible calidad. Para el director de la fábrica de zapatos, lo principal era cumplir con el plan, y la comodidad y apariencia del producto no le preocupaban mucho. Por eso no es de sorprender que, a pesar de todas las persecuciones y prohibiciones, la especulación prosperara en la Unión Soviética y prácticamente todos se dedicaran a ella. Una persona común, tras hacer fila toda la noche y comprar 2 botas yugoslavas a 60 rublos cada una, vendía un par a un vecino o colega en 120 rublos. Podía parecer absurdo, pero eso podía costar una multa grande o hasta 2 años de cárcel. Los principales centros de especulación eran los mercados koljoses y cooperativos soviéticos. Se suponía que ahí solo se vendían productos cultivados con sus propias manos, pero en realidad servían como puntos para vender mercancía robada o ilegal. Dado que la escasez en la Unión Soviética era generalizada, los objetos de especulación podían ser muy variados. Por ejemplo, la reventa de libros era muy rentable porque a los soviéticos les gustaba leer.
Había una red para vender boletos de desfiles de moda y teatros. Las refacciones de autos, electrodomésticos y materiales de construcción tenían gran demanda. Si hablamos de cifras, los objetos de especulación más comunes eran la ropa, 25%, el calzado, 15.6%, las bebidas alcohólicas, 9.4%, los productos agrícolas, 10.9%, y las refacciones para automóviles, 9.4%. El papel principal en estos esquemas lo jugaban los trabajadores del comercio y los directivos de las empresas. Los productos se daban de baja y, en lugar de ir a los estantes, se enviaban a los mercados. Las fábricas y plantas producían mercancía ilegal, que luego se vendía en mercados o tianguis. En este negocio se movían grandes sumas y la ilegalidad era frecuentemente protegida por funcionarios o policías. En los años 70, en la URSS surgió una mafia comercial impulsada por la escasez socialista. El gobierno combatía a los especuladores, pero no tenía mucho éxito, pese a medidas severas. Ya hablé del decreto de Lenin contra la especulación. Según este documento, el infractor podía recibir de 6 meses de trabajos forzados hasta 10 años en campos de trabajo y perder todos sus bienes. En las zonas declaradas bajo ley marcial, los especuladores incluso podían ser fusilados. El Estado siguió combatiendo la especulación, aunque ya no con métodos tan duros como en los primeros años del poder soviético. Por ejemplo, el Código Penal de 1960 sancionaba la especulación con hasta 2 años de prisión, con o sin confiscación de bienes, trabajos correctivos de hasta 1 año o multa de hasta 300 rublos. Era una suma considerable. Por especulación a gran escala, imponían 7 años de trabajo forzado y confiscación de bienes. La especulación menor solo se sancionaba administrativamente. Y si se repetía en 1 año, implicaba trabajos correctivos de hasta 1 año o multa de hasta 200 rublos y confiscación de los objetos. La única excepción era la especulación con moneda extranjera, castigada con 15 años de prisión o pena de muerte. El artículo de 1988 del Código Penal ruso fue abolido en 1994. Los farsovщики eran un tipo único de especuladores soviéticos que compraban o intercambiaban productos importados escasos con los pocos extranjeros que visitaban la URSS. Todo era demandado: ropa, zapatos, accesorios, cosméticos, discos y hasta chicles, que luego se revendían con gran margen de ganancia. Se considera que la farsovka, como fenómeno masivo, nació durante el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que se celebró en Moscú en 1957. Por lo general, la farsovka la practicaban estudiantes o ciudadanos que, por su trabajo, tenían contacto con extranjeros, guías, traductores, taxistas y empleados de hoteles. Es evidente que los farsovщики eran más activos en Moscú, Leningrado, capitales de repúblicas y ciudades portuarias, porque los extranjeros rara vez llegaban a las provincias soviéticas. La mala calidad de los productos nacionales llevó a los soviéticos a idolatrar marcas extranjeras, conocidas entonces como la firma. Llegaba al absurdo. Las botellas vacías o latas de cerveza decoraban los aparadores en los departamentos, las bolsas de plástico se lavaban y secaban cuidadosamente, y los niños pedían chicles y dulces a los extranjeros. Unos jeans Levi's elevaban el estatus de su dueño hasta las nubes. No sorprende que los revendedores prosperaran, aunque era muy peligroso. En la URSS, la KGB vigilaba a todos los extranjeros, así que hacer negocios con ellos era muy arriesgado. Uno de los principales puntos de reventa en la capital era Arbat. También destacaban los hoteles Inturist, Cosmos y Metropol. Estos lugares eran patrullados por la policía y seguridad del Estado. La tarea del revendedor era difícil. Debía contactar a un extranjero, cerrar el trato y retirarse discretamente con la mercancía sin llamar la atención. Los productos importados se intercambiaban por curiosidades soviéticas: insignias, pañuelos de pionero, cinturones, gorras de soldado, cajas pintadas, antigüedades, matrioshkas y gorros ushanka de conejo.
Los revendedores usaban ropa occidental y su propia jerga. Llamaban fínicos a los turistas de Finlandia, estadounidenses a los de Estados Unidos y yugos a los yugoslavos. Saber varios idiomas extranjeros era clave para su éxito. Los empresarios soviéticos los instruían en las calles. Muchos famosos se dedicaron a la reventa en su juventud. Los actores Dmitry Nagiev y Alexei Gorbunov, el conocido galerista Dmitry Yankin, el poeta Andrei Orlov y el cantante Nikolai Baskov. El pintor Nika Safronov admitió que la reventa le permitió comprar su primer departamento, aunque casi lo investigó la KGB. Hoy en día, los exrevendedores hablan de su ocupación con nostalgia. Era un club elitista y cerrado. Pertenecer era peligroso y rentable. Se veían como cazadores, pero también eran cazados. Ni los especuladores ni los revendedores podían solucionar la escasez total soviética. Para un país tan grande se necesitaban volúmenes de producción completamente diferentes, y estos se proporcionaron rápidamente. Los talleres clandestinos se encargaron de abastecer a la población con los productos escasos. Este fenómeno consiste en producir clandestinamente productos escasos y distribuirlos por canales oficiales y no oficiales. Los talleres clandestinos producían artículos, principalmente ropa o calzado, para obtener altos ingresos rápidamente. Al referirnos a las producciones clandestinas en la URSS, no se trataba de fábricas secretas bajo tierra ni escondites en bosques. Todo era distinto. Los productos ilegales por lo general se fabricaban en fábricas y plantas estatales comunes, y muchas veces los propios trabajadores ni siquiera lo sospechaban. En la URSS, al no poder obtener materia prima legalmente para producción privada, usaban trucos. Exageraban las necesidades de materias primas, anotaban datos falsos y daban de baja ficticiamente material ahorrado usando pretextos inventados. Los productos ilegales terminados se vendían en el mercado negro o en tiendas estatales. Hay que decir que los empresarios clandestinos soviéticos mostraban una gran inventiva e ingenio. Se dedicaban a todo tipo de actividades y creaban todo tipo de esquemas. En los años 60, fabricantes clandestinos empezaron a hacer chanclas simples, algo que la industria soviética nunca pudo producir en cantidad suficiente. Las chanclas se producían en los complejos estatales de productos de caucho técnico. El esquema era simple. La goma destinada a la producción de mangueras o juntas se daba de baja y de ellas se fabricaban las chanclas escasas, que luego se enviaban a puntos de venta previamente arreglados. Parecería que las chanclas son una cosa insignificante, pero con ellas se ganaban millones. Unos jóvenes emprendedores de fábricas de óptica vieron que la gamuza de las lentes podía tener un mejor uso. Por ejemplo, coser sacos o chamarras de moda con ella. El material se daba de baja por mal almacenamiento, luego se cortaba según lo necesario y se usaba para hacer ropa. En la URSS había una mafia de pieles que proveía abrigos, cuellos y gorros a la población. Y en la República Socialista Soviética de Georgia existían fábricas clandestinas que confeccionaban imitaciones de Levi's y Wrangler a una escala absolutamente industrial. Hay muchos ejemplos similares. Es evidente que no se podía ocultar la existencia de empresas clandestinas tan grandes. Muchos conocían sus actividades, así que los dueños de talleres clandestinos debían sobornar a varias personas necesarias. Primero, a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Los empresarios más exitosos formaban redes de corrupción que involucraban a policías, empleados de la OBJSS y funcionarios del partido local. Estaban involucrados secretarios de los comités municipales y distritales, coroneles y generales del Ministerio del Interior. La corrupción de la élite estatal soviética fue clave en la desintegración de la URSS. ¿Cómo era la vida de los millonarios soviéticos? La vida de los empresarios soviéticos no era fácil, y no solo por la amenaza constante de arresto, sino también por la ilegalidad de su estatus. Sí, eran personas muy ricas. El problema era que no podían gastar su dinero porque de inmediato surgía la pregunta sobre su origen. No se podía depositar mucho en la libreta,
comprar autos, departamentos ni artículos de lujo. Muchos millonarios soviéticos evitaban llamar la atención, llevaban una vida modesta y trabajaban en cargos insignificantes. Otro problema para los empresarios clandestinos soviéticos eran los bandidos, no simples ladrones, sino criminales importantes. El mundo criminal pronto vio que los dueños de talleres clandestinos eran la vaca lechera perfecta, fácil y segura de explotar. Porque ocurriera lo que ocurriera, los empresarios no podían pedir ayuda ni protección a las autoridades. En 1979 en Kislovodsk hubo una gran reunión de ladrones donde también asistieron destacados dueños de talleres clandestinos junto a líderes criminales. Las partes acordaron que los criminales darían seguridad a los empresarios a cambio del 20% de las ganancias de las empresas clandestinas para el Fondo Común de los Ladrones. El negocio clandestino soviético terminó integrado al mundo criminal del país. Ahora, algunas historias sobre los empresarios soviéticos más famosos. Mijail Isaev no era empresario clandestino ni jefe de taller ilegal. Solo dirigía el departamento de suministros de la administración principal del PAN durante la guerra. Sin embargo, en ese puesto acumuló tanta riqueza que ya no sabía en qué gastar. Isaev actuaba simple, guardaba una décima parte de lo que entregaba y la vendía en el mercado negro. Al finalizar la guerra, ya era multimillonario. Hacía orgías, derrochaba dinero, compraba oro y joyas, pero la mayoría de lo robado la guardó en frascos y la enterró en su casa de campo. La mitad de los billetes se pudrieron bajo tierra. Finalmente, las autoridades investigaron al funcionario por su derroche de dinero. Isaev fue condenado a 25 años de trabajos forzados por sus crímenes. Puede decirse que fue poco castigo. Esta historia muestra de nuevo el problema de los millonarios soviéticos. No podían gastar su dinero. Isaac Singer y Siegfried Gassenfranz abrieron una fábrica clandestina para producir prendas de punto escasas en Frunze, capital de la RSS de Kirguistán, hoy Bishkek. Reactivaron el equipo dado de baja, hallaron un lugar y empezaron a trabajar de inmediato. La producción ilegal hacía ropa interior, vestidos, trajes infantiles, suéteres y blusas de moda, vendiéndolos en tiendas cómplices. Tras algunos años, la fábrica de Singer y Gassenfranz generaba 400.000 rublos netos. Gassenfranz construyó una casa lujosa, llenó a su esposa de diamantes y compró un Rolls Royce a un diplomático extranjero. Singer, por su parte, se divertía en los balnearios, organizando baños de champán para sus amantes. Curiosamente, esta pareja estaba protegida por el jefe del Gosplan republicano. Al final, las autoridades atendieron su estilo de vida. Khrushchev, furioso, ordenó aplicar todo el rigor de la ley a los capitalistas. Al final, a Singer, Gassenfranz y otros 12 implicados en el caso los fusilaron, y a 21 les dieron 15 años de prisión. Boris Roifman trabajaba como jefe de los talleres de un dispensario psiconeurológico literalmente en el centro de la capital. Este compañero organizó una producción clandestina de costura usando el trabajo gratuito de los enfermos pobres. El cómplice de Roifman, Shackerman, se encargaba de distribuir los productos terminados. La empresa obtenía grandes ingresos. En la reforma monetaria de 1961, Roifman y Shackerman cambiaron 1.000.000 de rublos por billetes nuevos. El negocio rentable colapsó por una mujer. Shackerman tuvo una amante casada y su esposo lo denunció al KGB. En el departamento del empresario hallaron oro, joyas y dinero durante el registro. Al final, Roifman y Shackerman fueron llevados ante el tribunal, que los condenó a la pena máxima. El caso de Roifman y Shackerman incluso sirvió de base para una película. La llamaron Negocio Negro. El rey del mercado negro, Jan Rokotov, tuvo un destino difícil. A los 20 años fue condenado por el artículo 58 y enviado a campos de trabajo. Tras la muerte de Stalin, fue rehabilitado y readmitido en el instituto, pero no quiso terminar. Rokotov prefirió dedicarse a los negocios. De forma ilegal, junto a varios amigos, ideó un esquema para comprar divisas y artículos escasos a extranjeros. Su lugar principal de trabajo fue la calle Gorky, desde la Plaza Pushkin hasta el Hotel Nacional.
A Rokotov le iba tan bien en los negocios que pronto empezó a comer en el restaurante Aragvi y a moverse por la ciudad exclusivamente en taxi. Cambiar de amantes como de guantes. Durante su detención, a Rokotov le confiscaron una maleta con bienes y divisas valorados en $1,500,000. Y eso fue en 1960 en la Unión Soviética. Al principio, el tribunal condenó al especulador a 8 años de prisión, pero después de la intervención personal de Khrushchev, revisaron la sentencia y ejecutaron a Rokotov. El caso tuvo una enorme repercusión, no solo en la URSS, sino también en Occidente. Yuri Sokolov es el principal especulador de la URSS. El periodo de gobierno de Khrushchev no solo es famoso por el deshielo, sino también por el endurecimiento extremo en la esfera económica. Khrushchev odiaba ferozmente a los especuladores y deseaba apasionadamente acabar con el mercado negro. En 1961, por iniciativa suya, se instauró la pena de muerte para delitos económicos. La era de Khrushchev fue dorada para revendedores y fabricantes clandestinos soviéticos. Yuri Andropov, de los órganos de seguridad del Estado, lanzó el siguiente gran ataque contra los empresarios clandestinos. Comenzó la limpieza con el principal objetivo: la tienda de comestibles Eliseevsky en el centro de Moscú. En esencia, era la tienda número 1 del país, abastecía de productos escasos a la élite soviética, y en Eliseevsky realmente había violaciones graves. Sin embargo, como en la mayoría de las tiendas soviéticas, Sokolov no tuvo suerte. Lo hicieron chivo expiatorio, especialmente porque su protector era considerado el dueño de Moscú, Víktor Grishin, principal enemigo de Andropov. A Sokolov le ofrecieron salvarle la vida si cooperaba, y él aceptó hablar. Gracias a su testimonio, se iniciaron cientos de casos penales contra empleados del comercio en Moscú. A Sokolov lo fusilaron a fines de 1984. No alcanzó a ver la llegada de Mikhail Gorbachov al Kremlin, quien inició la perestroika y permitió la empresa privada. Sin embargo, eso no salvó a la Unión Soviética. El tema de los fabricantes clandestinos y especuladores soviéticos aún genera debates entre historiadores y la gente común. Por mi parte, puedo decir lo siguiente: el poder soviético creó lo más terrible que pudo haber creado. Destruyó en las personas el deseo de desarrollarse, el deseo de emprender. En la URSS eliminaron a miles de personas inteligentes que podían crear negocios y mejorar la economía. Por ejemplo, personas como Siger y Gassenfranz. En la URSS se permitía robar a personas como Mikhail Isaev, haciendo del robo algo normal, lo cual naturalmente es muy malo, tan malo que una gran parte de la gente ni siquiera entenderá por qué. Eso es todo de mi parte. Nos vemos pronto. Adiós.